La clave del éxito en la IA, tus datos. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial para cualquier empresa que quiera aprovechar el poder de la inteligencia artificial, la preparación de los datos. Es un tema que, desde mi perspectiva, a menudo se subestima, pero que es absolutamente fundamental. Piénsenlo bien, la inteligencia artificial, por más sofisticada que sea, se alimenta de datos. Si esos datos no son de calidad, si no están bien organizados, si no son accesibles, entonces los resultados de cualquier iniciativa de IA serán, en el mejor de los casos, mediocres y, en el peor, completamente erróneos, llevando a decisiones empresariales equivocadas. Por eso, antes de embarcarse en proyectos complejos de Machine Learning o Deep Learning, es imprescindible hacer una introspección y evaluar la madurez de nuestra gestión de datos. En el programa de hoy, mi objetivo es guiarlos a través de un proceso de autoevaluación. Vamos a explorar 4 preguntas clave que te ayudarán a evaluar si tu infraestructura de datos está lista para la IA. Estas no son preguntas triviales, requieren una reflexión profunda sobre cómo su organización captura, almacena, gestiona y utiliza la información. Responder honestamente a estas preguntas les dará una hoja de ruta clara sobre las áreas que necesitan fortalecer. No se trata solo de tener muchos datos, sino de tener los datos correctos, en el lugar correcto y en la forma correcta. Este es el cimiento sobre el cual se construyen las verdaderas ventajas competitivas en la era digital. Abordaremos desde el almacenamiento básico hasta la digitalización de activos históricos. Cada pregunta diseñada para iluminar un aspecto vital de la preparación de datos. Consideren esto no como un examen, sino como una oportunidad para optimizar sus recursos y maximizar el retorno de su inversión en inteligencia artificial. La IA promete transformar industrias enteras, pero esa transformación solo será posible para aquellos que hayan hecho el trabajo preliminar, el trabajo de base con sus datos. Así que, acompáñenme en este análisis, porque lo que discutiremos hoy podría ser el factor determinante entre el éxito y el fracaso de sus ambiciones en inteligencia artificial. ¿Está almacenando los datos? El fundamento de tu estrategia de IA. La primera pregunta, y quizás la más fundamental, que debemos plantearnos es: ¿estamos realmente almacenando todos los datos que nuestra empresa genera? Parece una pregunta obvia, pero la realidad en muchas organizaciones es que una cantidad sorprendente de información valiosa se pierde o se descarta. En la era de la inteligencia artificial, cada bit de dato, cada interacción, cada registro, puede tener un valor potencial incalculable. Pensemos en la variedad de datos que una empresa moderna produce diariamente, desde las transacciones de ventas y los registros de clientes, que son datos estructurados y tradicionalmente bien gestionados, hasta correos electrónicos, interacciones en redes sociales, datos de sensores de maquinaria, videos de vigilancia o incluso transcripciones de llamadas de servicio al cliente. Estos últimos, los datos no estructurados, representan hoy en día la mayor parte del universo de datos y a menudo son los más desaprovechados. Muchas empresas se han centrado históricamente en almacenar datos transaccionales en bases de datos relacionales, pero la IA se nutre de una dieta mucho más rica y variada. Los modelos de lenguaje natural, por ejemplo, necesitan grandes volúmenes de texto. Los modelos de visión por computadora requieren imágenes y videos. Si no estamos capturando y almacenando sistemáticamente esta diversidad de datos, estamos limitando drásticamente el alcance y la efectividad de las soluciones de IA que podemos desarrollar. Es como intentar pintar una obra maestra con solo unos pocos colores primarios. El desafío, por supuesto, no es menor. Almacenar grandes volúmenes de datos, especialmente no estructurados, implica costos de infraestructura, ya sea en la nube o en las propias instalaciones. Requiere también políticas claras de gobernanza de datos, definiendo qué se almacena, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones de seguridad y privacidad. Sin embargo, el costo de no hacerlo, en términos de oportunidades perdidas y de quedar rezagados frente a competidores que sí lo hacen, es potencialmente mucho mayor. La IA tiene la capacidad de encontrar patrones y conocimientos en lugares donde los humanos ni siquiera pensaríamos en buscar, pero solo si tiene acceso a la materia prima necesaria. Consideren, por ejemplo, una empresa minorista. Si solo almacena datos de ventas, puede optimizar inventarios. Pero si también almacena datos de navegación en su sitio web,
comentarios en redes sociales, e incluso grabaciones de video de cómo los clientes se mueven por la tienda física, anonimizados y con consentimiento, por supuesto, la IA podría descubrir patrones de comportamiento del consumidor mucho más profundos, permitiendo una personalización y una optimización de la experiencia del cliente a niveles antes inimaginables. Cada dato descartado es una oportunidad perdida para entender mejor el negocio y el mercado. La mentalidad debe cambiar de un almacenamiento selectivo, basado en necesidades operativas inmediatas, a un almacenamiento más exhaustivo, con una visión a largo plazo hacia las capacidades analíticas y de IA. Esto no significa almacenar basura digital indiscriminadamente, sino implementar estrategias inteligentes para capturar datos relevantes en todas sus formas. Pensemos en los datos de sensores en una planta de producción. Pueden parecer simples lecturas de temperatura o presión, pero analizados en conjunto por un algoritmo de IA, podrían predecir fallos en la maquinaria antes de que ocurran, ahorrando millones en tiempo de inactividad y reparaciones. Además, es crucial no solo almacenar los datos, sino también el contexto que los rodea, lo que llamamos metadatos. Saber cuándo se generó un dato, dónde, bajo qué circunstancias, quién o qué lo produjo, enriquece enormemente su valor para la IA. Sin este contexto, los datos pueden ser ambiguos o incluso engañosos. Por ello, el proceso de almacenamiento debe ir acompañado de un esfuerzo por documentar y catalogar la información de manera que sea comprensible y utilizable en el futuro por los modelos de IA. La proliferación de dispositivos IoT, Internet de las Cosas, está generando tsunamis de datos en tiempo real. Desde termostatos inteligentes hasta flotas de vehículos conectados, la cantidad de información disponible es asombrosa. Las empresas que adopten una postura proactiva hacia el almacenamiento de estos flujos de datos estarán en una posición privilegiada para desarrollar aplicaciones de IA innovadoras, desde ciudades inteligentes hasta mantenimiento predictivo a gran escala. Ignorar estos datos es como ignorar una nueva materia prima que podría transformar su industria. El almacenamiento de datos también debe considerar la escalabilidad. Lo que hoy parece un volumen manejable, mañana podría ser insuficiente a medida que la empresa crece y genera más información, o a medida que las necesidades de los modelos de IA se vuelven más exigentes. Por lo tanto, las soluciones de almacenamiento deben ser flexibles y capaces de crecer, junto con la organización y sus ambiciones en inteligencia artificial. Las tecnologías de almacenamiento en la nube ofrecen en este sentido una gran ventaja, permitiendo escalar recursos de manera dinámica. Finalmente, la seguridad y el cumplimiento normativo son aspectos no negociables en el almacenamiento de datos. Especialmente cuando hablamos de datos sensibles de clientes o información propietaria, las estrategias de almacenamiento deben incorporar robustas medidas de seguridad para proteger contra accesos no autorizados, brechas de datos y ciberataques. Asimismo, deben cumplir con regulaciones como GDPR, CCPA u otras normativas locales e internacionales sobre privacidad de datos. Un incidente de seguridad puede no solo dañar la reputación de la empresa, sino también socavar la confianza en sus iniciativas de IA. En resumen, el primer paso hacia una IA exitosa es asegurarse de que se está construyendo un repositorio de datos lo más completo, diverso y bien contextualizado posible. No se trata solo de cantidad, sino de una estrategia integral que abarque la calidad, la relevancia, la accesibilidad y la seguridad. Si su respuesta a la pregunta, ¿estamos almacenando todos los datos?, no es un sí rotundo y bien fundamentado, entonces este es, sin duda, el primer punto en su agenda de preparación para la inteligencia artificial. ¿Están en un data warehouse? Centralizando tu inteligencia. Una vez que hemos establecido la importancia de almacenar una amplia gama de datos, la siguiente pregunta crucial que debemos hacernos es: ¿están estos datos consolidados y accesibles en un data warehouse o una plataforma similar? Tener datos dispersos en múltiples sistemas aislados, en silos departamentales, es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo efectivo de la inteligencia artificial. Piénsenlo, si los datos de ventas están en un sistema, los de marketing en otro, los de operaciones en un tercero, y los datos de servicio al cliente en una hoja de cálculo olvidada, ¿cómo podrá un algoritmo de IA obtener una visión integral y coherente del negocio?
Un data warehouse, o su evolución moderna como un data lakehouse, es esencialmente un repositorio centralizado donde se integran datos de diversas fuentes, se transforman y se almacenan de una manera optimizada para el análisis y la generación de informes. Su propósito es proporcionar una única fuente de verdad para toda la organización. Esto es absolutamente vital para la IA, ya que la calidad y la coherencia de los datos de entrada determinan directamente la calidad y la fiabilidad de los modelos predictivos o analíticos que se construyan. Si los datos están fragmentados, inconsistentes o contradictorios, los modelos de IA heredarán esos problemas. La centralización de datos en un data warehouse facilita enormemente la tarea de los científicos de datos e ingenieros de IA. En lugar de perder semanas o incluso meses tratando de localizar, acceder, limpiar y reconciliar datos de múltiples fuentes, Dispar es un proceso que, según muchos estudios, consume hasta el 80% del tiempo en un proyecto de IA. Pueden concentrarse en lo que realmente aporta valor: construir, entrenar y desplegar modelos. Un data warehouse bien diseñado proporciona datos limpios, consistentes y listos para ser consumidos. Además, un data warehouse no solo almacena datos, sino que también impone una estructura y una semántica comunes. Esto significa que cuando hablamos de un cliente o de ingresos, todos en la organización, y por ende los algoritmos de IA, se refieren al mismo concepto, definido de la misma manera. Esta estandarización es fundamental para evitar ambigüedades y para asegurar que los análisis y las predicciones sean comparables y significativos a través de diferentes áreas del negocio. Sin esta coherencia, los modelos de IA podrían estar operando sobre premisas erróneas. Pensemos en el impacto en la precisión de los modelos de IA. Si un modelo de predicción de abandono de clientes, churn, solo tiene acceso a datos de facturación, su precisión será limitada. Pero si, a través de un data warehouse, puede acceder también a datos de uso del producto, interacciones con soporte técnico, actividad en redes sociales y datos demográficos, todo ello integrado y coherente, su capacidad para identificar patrones sutiles que preceden al abandono será infinitamente superior. La sinergia de los datos integrados es mucho mayor que la suma de sus partes aisladas. La implementación de un data warehouse también promueve una mejor gobernanza de datos. Al centralizar la información, es más fácil aplicar políticas de calidad de datos, seguridad, acceso y cumplimiento normativo de manera consistente. Se pueden establecer procesos para validar la calidad de los datos antes de que ingresen al data warehouse, asegurando que los modelos de IA se alimenten con información confiable. Esto es crítico, porque la IA puede amplificar los errores presentes en los datos de entrada, llevando a decisiones incorrectas a gran escala, un fenómeno conocido como garbage in, garbage out magnificado. Otro beneficio importante es la capacidad de manejar datos históricos. Los data warehouses están diseñados para almacenar grandes volúmenes de datos históricos, lo cual es esencial para entrenar muchos tipos de modelos de IA, especialmente aquellos que buscan identificar tendencias a lo largo del tiempo o patrones estacionales. Si cada sistema departamental solo guarda unos pocos meses o años de datos, se pierde una perspectiva histórica valiosa que podría ser clave para entender la evolución del negocio y hacer predicciones más acertadas. Es cierto que construir y mantener un data warehouse requiere una inversión significativa en tecnología, procesos y talento. Sin embargo, las plataformas modernas en la nube han democratizado el acceso a estas capacidades, ofreciendo soluciones escalables y más asequibles que las tradicionales implementaciones on-premise. Ya no es un lujo reservado solo para las grandes corporaciones. Empresas de todos los tamaños pueden y deben considerar la implementación de una estrategia de centralización de datos si se toman en serio la inteligencia artificial. Consideren también la agilidad que un data warehouse proporciona. Cuando surge una nueva pregunta de negocio o una nueva oportunidad para aplicar IA, tener los datos ya integrados y listos para el análisis permite responder mucho más rápidamente. En un entorno empresarial que cambia a gran velocidad, esta capacidad de reacción puede ser una ventaja competitiva decisiva. Esperar a integrar datos ad hoc para cada nuevo proyecto de IA es ineficiente y lento. En conclusión, si sus datos están dispersos, si sus equipos pasan más tiempo buscando y preparando datos que analizándolos, si la coherencia de la información es un desafío constante, entonces, la respuesta a la pregunta
¿Están sus datos en un data warehouse? Probablemente necesite atención urgente. Centralizar y hacer accesibles sus datos no es solo una buena práctica de gestión de información. Es un requisito indispensable para liberar el verdadero potencial de la inteligencia artificial en su organización y mejorar drásticamente la precisión y relevancia de sus modelos.